Muy buenas tardes, profesor. A continuación estaré hablando sobre las reducciones en la época colonial, donde nos plantean la siguiente pregunta: ¿cuándo comienza la cultura paraguaya? También van a surgir otras preguntas como ser quiénes vinieron al continente americano, qué fue lo que les motivó a venir y también qué instituciones surgieron con la llegada de estos conquistadores. A modo de comentarlo a grandes rasgos, todo esto de la época colonial surge con la llegada de los conquistadores, específicamente con Cristóbal Colón en el año 1492. Cristóbal Colón presenta un proyecto a los reyes católicos de esa época, donde dicho proyecto consistía en encontrar un camino más corto para el comercio con el continente asiático. Este proyecto fue aprobado por la reina Isabel de aquella época. Cristóbal Colón agarra 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, y navega por el occidente. En aquel entonces este continente, al descubrirlo, lo llamaban como Nuevo Mundo. Ellos pensaban que estaba ligado al continente asiático, o también como el continente de las Indias del occidente. Ellos llegaron a la isla del continente caribeño, específicamente en la isla Guanajino. Ellos llegaron y descubrieron aborígenes, descubrieron diferentes alimentos, también animales. En el año 1493 ellos volvieron a la corona española a comentar todo lo que habían descubierto y también llevaron a 6 aborígenes con ellos. Estos aborígenes poseían en su cuerpo oro, como ser pulseras, collares y demás. Los reyes católicos al ver esto quedaron asombrados y evangelizaron a dichos aborígenes. Luego Cristóbal Colón vuelve con 17 embarcaciones, 200 a 400 conquistadores. Ya llegando al continente americano, ellos fueron realizando expediciones importantes, como ser el de Hernán Cortés en el Imperio Azteca. Hernán Cortés convivió un tiempo con el Imperio Azteca. El emperador Moctezuma, al ver que ellos abusaban de su poder, los expulsó. Pero en esta época ya él consiguió algunos aliados aborígenes que pensaban que él era el dios Quetzalcóatl. Con la alianza de dichos aborígenes, la tecnología en pólvora en armas que ellos poseían, más aliados conquistadores, pudieron tomar como prisionero al emperador Moctezuma y de esta manera nombrar al imperio azteca como ya parte del territorio de las Castillas. Luego tenemos otra expedición muy importante, como el ser de Francisco Pizarro en el imperio inca. En el imperio inca había muerto el líder y quedaron 2 príncipes, Atahualpa y Huáscar. Francisco Pizarro, al ver que Atahualpa estaba ganando la guerra, se unió con Huáscar. Ellos lucharon y le ganaron a Atahualpa. Francisco Pizarro y Huáscar mataron a Atahualpa y Francisco Pizarro tomó como prisionero a Huáscar y de esta manera nombró al imperio inca como ya parte también del territorio de las Castillas. Luego surgieron otras expediciones importantes, como ser el de las Amazonas, Chile, Argentina y Paraguay. Para responder a nuestra pregunta principal de cuándo comienza la cultura paraguaya, algunos historiadores comentan que la cultura paraguaya comienza con el descubrimiento del Paraguay. Sin embargo, otros mencionan que la cultura ya estaba con los aborígenes que habitaban en aquel entonces, ya que estos aborígenes poseían identidad y cultura propia. Luego podemos ver instituciones que fueron surgiendo con la llegada de los conquistadores, como ser la encomienda. La encomienda es una institución por el cual un grupo de indios eran encomendados a un poblador hispano que recibía el nombre de encomendero. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Este periodo colonial se dividía en 2 etapas: en la conquista, que se inicia con la fundación del puerto y fuerte Nuestra Señora de la Asunción en 1537 por Juan de Salazar y Espinosa, hasta las últimas fundaciones en el primer cuarto del siglo XVII.
Luego tenemos la colonia, es donde se consolidan los pueblos fundados y se explotan los recursos disponibles en la provincia. Durante este periodo colonial surgen las clases sociales. En primer lugar tenemos a los españoles de la metrópolis, es decir, nacidos en Europa. En segundo lugar estaban los criollos, que son hijos de españoles que por el solo hecho de nacer en América ya poseían menos derechos. En tercer lugar estaban los mestizos, que era una mezcla entre españoles y aborígenes. En cuarto lugar los aborígenes, que trabajaban como servidumbre o en forma de encomienda. En quinto lugar se encontraban los negros, sometidos a la esclavitud al igual que sus hijos mulatos y zambos. Luego tenemos la otra institución que surgió, la reducción. Es la primera institución colonial que transforma la vida cultural del Paraguay. Las reducciones debían así posibilitar el establecimiento de un nuevo orden social y cristiano, mucho menos represivo con el indígena si lo comparamos con el sistema encomendero. Las reducciones, su forma de organización fueron poblados de indígenas, donde ellos organizaban y administraban por los sacerdotes jesuitas en el Nuevo Mundo como parte de su obra civilizadora y evangelizadora. El objetivo principal de las misiones religiosas fue el crear una sociedad con los beneficios y cualidades de la sociedad cristiana, pero sin los vicios y maldades que la caracterizaban. Estas misiones fueron fundadas por los jesuitas y en toda la América colonial. De esta manera podemos concluir y ampliar nuestro conocimiento de cómo surgieron las reducciones y la encomienda en la época colonial del Paraguay. Hemos visto que la encomienda consistía en encargar o asignar a un español denominado encomendero un determinado número de indios, a quienes debían de alimentar, vestir, transmitirle algunos conocimientos y sobre todo convertirlos a la religión católica. Los encomenderos recibían de los indígenas servicio personal y del tributo pagado por el grupo de indígenas a su cargo. Eso es todo. Muchas gracias.